Elvira del Campo estaba atada a un potro de madera en un sótano de Toledo, y lo que suplicaba no era clemencia. Suplicaba que le dijeran que tenía que confesar. «Señores, decime qué he de decir, que yo lo diré», repetía. Un escribano lo iba anotando todo, palabra por palabra, incluidos los gritos. Ese folio se conserva y se puede leer hoy. Era 1567. Elvira era una mujer joven, casada con un escribano, cristiana bautizada e hija de bautizados. Sus vecinos la habían denunciado por dos cosas: no comer cerdo y ponerse ropa limpia los sábados. Nadie le dijo quién la acusaba. Nadie le dijo de qué exactamente. Le pidieron que buscara ella misma en su memoria qué pecado había cometido, y como no lo encontraba, la desnudaron y le apretaron las cuerdas hasta que se inventó uno. Confesó ser judaizante. Salió con el San Benito puesto y con la casa embargada. Esa escena es verdad. Ocurrió, está documentada y la escribieron ellos mismos. Y ahora la parte que casi nadie cuenta. Ese mismo tribunal estuvo abierto 356 años, y en todo ese tiempo mandó a la hoguera a menos gente de la que la guillotina francesa se llevó en un solo año. Las dos cosas son ciertas a la vez, y de ahí no se sale con una consigna. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. El 6 de febrero de 1481, 6 personas caminaron desde la cárcel de Sevilla hasta un campo a las afueras, escoltadas por frailes que les iban pidiendo que se arrepintieran. Allí las quemaron. Fue el primer auto de fe de la Inquisición española, y de aquellas 6 personas apenas conocemos los nombres. El tribunal tenía 3 años de vida en el papel. En 1478, el Papa Sixto IV había firmado una bula concediendo a Isabel y Fernando algo insólito: el derecho a nombrar ellos mismos a los inquisidores. En el resto de Europa la Inquisición era del Papa. Esta era del Rey. Esa diferencia lo explica casi todo lo que vino después. ¿Y contra quién se creó? No contra los judíos ni contra los musulmanes. Contra los conversos. Casi un siglo antes, en las matanzas de 1391, decenas de miles de judíos españoles se habían bautizado a punta de cuchillo para salvar la vida. Sus nietos eran ya, en derecho, cristianos. Y un cristiano que encendiera una vela el viernes por la noche no era otra religión, era un hereje. La herejía era delito. Un dominico llamado Tomás de Torquemada convirtió aquello en una máquina. Inquisidor general desde 1483, redactó las instrucciones, repartió tribunales por toda la península y fijó un procedimiento tan detallado que sobrevivió 3 siglos y medio casi sin cambios. El inquisidor entraba en el pueblo un domingo y leía un edicto en misa mayor, delante de todos. Concedía 30 o 40 días de gracia. El que se acusara a sí mismo dentro de ese plazo salía con una penitencia leve. Pasado el plazo, la pena era completa. Aquel edicto llevaba una lista de señales para reconocer al hereje: no comer cerdo, cambiar las sábanas en sábado, no encender fuego ese día, lavar a los muertos, dar nombres del Antiguo Testamento a los hijos. No era una lista para los sospechosos. Era una lista para los vecinos. Y funcionaba, porque a los 30 días el inquisidor tenía un cuaderno lleno de denuncias hechas por gente que llevaba 20 años mirando por la ventana de enfrente. La detención llegaba de noche. Con el preso se llevaban sus bienes, embargados el mismo día: la casa, el ganado, el taller. Con ese dinero se pagaba al propio tribunal, incluida la comida del detenido, y ahí está el vicio de origen del sistema entero, porque la institución cobraba de los que condenaba. Dentro, el acusado tenía abogado, sí, pero lo nombraba el tribunal. Los testigos eran secretos. Nunca sabía quién había hablado. Y los procesos no duraban días, duraban meses, y a veces años, con el hombre en una celda y la familia fuera sin casa y sin taller. Elvira del Campo pasó por ese sótano 2 años. En la sala del tormento tenía que haber un médico. Lo mandaba el reglamento, junto con otras condiciones que hoy suenan grotescas: no derramar sangre, no romper huesos, no dejar mutilaciones, no matar. Una sola sesión por proceso. El escribano lo anotaba todo,
Y esa manía burocrática es la razón por la que sabemos exactamente lo que pasaba en esos sótanos. Los métodos eran tres. La garrucha, colgar al preso de las muñecas atadas a la espalda. La toca, un paño en la boca sobre el que se echaba agua hasta la asfixia. Y el potro, las cuerdas que se aprietan girando, que es donde estaba Elvira. Lo que la leyenda no cuenta es con qué frecuencia. En los tribunales cuyos legajos se han contado uno por uno, el tormento aparece en una minoría de los procesos, y en algunos tribunales por debajo del 2%. No se usaba para castigar, se usaba para arrancar la confesión cuando ya había medias pruebas, porque sin confesión el procedimiento se atascaba. Y aquí llega el dato incómodo. En la justicia civil de la misma época, en España y en media Europa, el tormento era rutina y la horca era corriente. Hay casos documentados de presos que blasfemaban a propósito estando en la cárcel del rey, para que los trasladaran a la del Santo Oficio, donde se comía mejor y no se hacinaban. La Inquisición no torturaba más que sus vecinos. Torturaba con notario. Un auto de fe empezaba de madrugada y podía durar todo el día en la Plaza Mayor, con las autoridades sentadas, el pueblo apretado y los reos en fila con velas en la mano. La palabra que todo el mundo asocia a una hoguera significaba en realidad otra cosa: acto de fe. Era una sentencia leída en público, y la inmensa mayoría de aquellas sentencias no eran de muerte. Eran penitencias, multas, azotes, destierro, años de galeras, cárcel, y sobre todo el San Benito, un sayo amarillo con cruces que el condenado llevaba puesto meses o años. Después ocurría lo que de verdad partía una familia en dos. El San Benito, con el nombre y el delito escritos, se colgaba en la iglesia del pueblo. Y allí se quedaba colgado, remendándolo cuando se rompía, durante generaciones. Cualquiera que entrara a misa 100 años después leía el apellido. Eso enganchaba con los estatutos de limpieza de sangre, que cerraban universidades, cargos públicos y órdenes religiosas a quien tuviera un condenado en la familia. La hoguera se veía una vez y duraba una tarde. El San Benito colgaba un siglo, y de eso no se recuperaba nadie. Solo cuando el reo era relapso o se negaba a arrepentirse, el tribunal lo declaraba fuera de la iglesia y lo entregaba a la justicia del rey. La Inquisición nunca ejecutaba a nadie, lo entregaba. La distinción es real, y es también una de las hipocresías mejor construidas de la historia. En los años 70 del siglo XX, dos historiadores, Gustav Jenninsen y Jaime Contreras, se metieron en los archivos a hacer algo que nadie había hecho: contar. Cada tribunal enviaba a Madrid un resumen de sus causas, y esos resúmenes se conservaban. Contaron 44.674 procesos entre 1.540 y 1.700. De todos ellos, alrededor del 2% acabó en ejecución. Menos de 1.000 personas en 160 años. Antes de esa fecha había sido mucho peor. El grueso de las hogueras se concentra en el primer medio siglo, entre 1480 y 1530, cuando el tribunal se cebó con los conversos. Sumando todo, los cálculos más aceptados hoy hablan de entre 3.000 y 5.000 ejecutados en 356 años. Ahora la comparación, que es lo que coloca la cifra. El terror de la Revolución Francesa ejecutó a unas 17.000 personas en menos de un año. Solo en París, en las 7 semanas del verano de 1794, cayeron 1.376 cabezas, más de las que el Santo Oficio quemó en siglo y medio. Y hay otro dato que rompe el tópico. Después de 1560, la mayoría de los procesados ya no eran conversos ni herejes. Eran cristianos viejos acusados de blasfemar en una taberna, de casarse 2 veces, de decir que la fornicación no era pecado. Vecinos castigados por hablar de más. En 1610, en Logroño, la Inquisición celebró el mayor proceso de brujería de su historia. Venían del valle de Zugarramurdi, en Navarra, y eran decenas de acusados. 11 acabaron en la hoguera, 5 de ellos ya muertos en la cárcel y quemados en efigie. Fue una barbaridad, y fue también la última de ese tamaño. Porque uno de los 3 jueces no se lo creyó. Se llamaba Alonso de Salazar Frías, y en lugar de firmar y marcharse pidió permiso para volver al valle y comprobarlo.
Estuvo meses recorriendo aldeas y tomando declaración a casi 2000 personas. Fue a los prados donde supuestamente se hacían los aquelarres, buscando una sola prueba física. Su informe a Madrid es uno de los documentos más lúcidos del siglo XVII. No hubo brujas ni embrujados, escribió, hasta que se empezó a hablar y a escribir de ellos. Y señaló lo evidente: los niños confesaban lo que los adultos les habían enseñado a confesar. En 1614, el Consejo de la Inquisición aceptó sus instrucciones. A partir de ahí, ningún caso de brujería podía sostenerse solo con confesiones. Hacía falta prueba externa. En la práctica, España dejó de quemar brujas. Mientras tanto, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Escocia, ardían decenas de miles de mujeres, y el pico llegaría décadas después. El país de la Inquisición fue, en esto, el que antes cerró la puerta. No por bondad, por procedimiento. En 1567 apareció en Heidelberg un libro firmado por un tal Reginaldo González Montes, un protestante español huido, que describía las cárceles de Sevilla como un matadero. Se tradujo a media Europa en pocos años. No fue casualidad. España estaba en guerra con media Europa, y los Países Bajos sublevados necesitaban explicarle al continente contra quién luchaba. Guillermo de Orange lo hizo en su Apología de 1581. Antonio Pérez, el secretario de Felipe II que huyó con los papeles del rey, lo repitió desde el exilio. Los grabados hicieron el resto, y en Europa se fijó una imagen: el español fanático, la máquina de tortura, el humo. El golpe definitivo llegó tarde y desde dentro. En 1817, Juan Antonio Llorente, que había sido secretario del Santo Oficio, publicó en París su historia del tribunal y estimó 31.912 personas quemadas. Nadie sostiene hoy esa cifra, la sacó extrapolando de la nada. Pero la cifra viajó, se copió durante siglo y medio y sigue apareciendo. Después vino la literatura. El péndulo de Edgar Allan Poe, en 1842, puso el sótano en la cabeza de todo el mundo. Y la Dama de Hierro, ese sarcófago con pinchos que todo el mundo asocia a la Inquisición, es una fabricación alemana del siglo XIX. Nunca se usó en España ni, probablemente, en ninguna parte. El 26 de julio de 1826, en Valencia, ejecutaron a un maestro de escuela llamado Cayetano Ripoll. Su delito fue no llevar a sus alumnos a misa y enseñarles que a Dios se le reza sin intermediarios. Lo juzgó una junta de fe, heredera directa del tribunal, y lo mataron a garrote. Fue la última persona ejecutada en Europa Occidental por un delito de fe. 8 años después, el 15 de julio de 1834, un decreto firmado durante la regencia de María Cristina suprimió la Inquisición para siempre. No la mató la razón ni la filosofía, la mataron la falta de dinero y el hecho de que ya no le servía a nadie. Quedó el archivo. Y esa es la ironía final de esta historia. La institución más temida de la historia de España es también la que dejó los papeles más ordenados, y por eso podemos contar sus muertos uno a uno mientras seguimos sin saber cuántos mató la justicia ordinaria de cualquier reino vecino. Se la puede medir porque escribió. A sus contemporáneos no. Y ahí está la pregunta de verdad, la que discuten los historiadores desde hace 50 años y que te quiero dejar a ti. ¿Fue la Inquisición española un tribunal excepcionalmente cruel para su época, o simplemente el único que apuntó por escrito lo que estaban haciendo todos? Contéstame en los comentarios, y cuéntame además qué versión te enseñaron a ti en la escuela, porque no es la misma en todos los países. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.